Hola, buenas tardes. Mi nombre es Bárbara Bevilacqua y bueno, hoy vamos a estar hablando sobre las bases de datos, cuál es su historia, cómo puede ser la utilización dentro de la empresa en la que trabajo y cuáles son los tipos de base de datos que existen. Entonces, primero comencemos con el concepto desde lo más básico, que sería ¿qué es una base de datos? Es un sistema organizado para almacenar, gestionar y recuperar información de manera eficiente. Pensemos en esto como un archivo que nos permite guardar grandes cantidades de datos de una forma estructurada, lo cual nos facilita a nosotros luego una consulta, es decir, luego que nos devuelva esta misma información, el poder encontrar algún dato específico. Luego, ¿cuáles son los tipos de base de datos? Existen varios tipos y bueno, el primero que les voy a mencionar es la base de datos relacionales. Esto también se puede conocer como SQL, y esta base de datos organiza la información en tablas y utiliza un lenguaje específico que es el que les mencioné, el SQL, que es el Structured Query Language, y esto se usa para el manejo de datos, por ejemplo, para estructurarlos en forma de tabla específicamente. En mi empresa este tipo de base de datos se puede utilizar para para gestionar los datos estructurados del inventario para nuestros clientes de logística. Luego, la otra base de datos que existe es la base de datos no SQL, que es todo lo contrario a la primera que les mencioné. Esta base de datos es para datos no estructurados o semiestructurados. Esto es bastante útil para los datos que están en constante cambio. Por ejemplo, para los registros de sensores de la Internet de las cosas, es como bastante útil porque sabemos que son datos que están en constante cambio o que necesitamos que estos valores estén en tiempo real y bueno, para eso no serviría este tipo de base de datos. Luego están las bases de datos en memoria, que estos guardan esta información en nuestra memoria RAM y lo que nos permite es que se tenga un acceso y un procesamiento muchísimo más rápido que en otras consultas, que en otras bases de datos. Luego tenemos la base de datos distribuidas. Estas bases de datos dividen los datos entre servidores o ubicaciones geográficas. Es decir, tengo un cliente que una de sus sucursales está en Dubái y los otros están en Canadá, Estados Unidos. Bueno, podemos tener distribuidas esta base de datos para poder, que pasa algo en una de las bases de datos y bueno, tenemos este respaldo en el otro servidor. Entonces, para eso sería como la utilización de este tipo de base de datos. Luego tenemos el Data Warehouse. Es una base de datos especializada que nos permite almacenar grandes cantidades de datos históricos para análisis y generación de reportes. Esto es, en la empresa en la que trabajo, este tipo de base de datos es muy importante porque en la parte de clientes como los que tenemos de retail, es muy importante tener el histórico de ventas y de todo esto. Entonces, les pedimos que se utilice este tipo de base de datos para poder generar luego estos reportes de mejor manera. Ahora, les comento un poco de cuál fue la evolución de las bases de datos. Por ejemplo, desde los años 70, con el nacimiento de las bases de datos relacionales, fueron desarrollados en los años 70 y revolucionaron el almacenamiento de datos al estructurarlos en tablas relacionadas. La empresa IBM fue una de las empresas en adoptarlas y el SQL, que es el Structured Query Language, fue lo que se convirtió en el estándar del lenguaje de consulta. Luego, el año 2000, la aparición de las bases de datos no SQL
esto vino con el auge del internet y las redes sociales, surgió la necesidad de, bueno, necesitamos una base de datos que sea un poco, que nos almacene esta información de un poco más flexible y que sea capaz de, bueno, manejar estos grandes volúmenes de información. Entonces, bueno, de esta manera fue que nació este tipo de base de datos. Luego, en los años 2010, se creó lo que es la nube o la Big Data y, bueno, las empresas empezaron a mover su base de datos a este tipo de nube, a esta herramienta. Por ejemplo, empresas como Amazon Web Service, Google Cloud, Microsoft Azure, son los que lideraron esta transición. Entonces ellos, por ejemplo, permiten servicios que permiten almacenar y analizar estos grandes volúmenes de datos y es de una manera mucho más accesible y también mucho más económica. Luego, en la actualidad tenemos lo que es la inteligencia artificial y lo que es base de datos en tiempo real. Por ejemplo, hoy en día la inteligencia artificial se combina con la base de datos para, de esta manera, poder ofrecer análisis predictivos, mantenimiento preventivo y hasta la automatización. Entonces, la base de datos en tiempo real también está en auge, especialmente para las industrias como lo que es la logística y la producción, donde tener la información de manera instantánea es crucial para ellos. Luego, ahora les voy a comentar cómo el uso de las bases de datos en mi empresa, en Insol. Ahora, una de las maneras en las que se puede aplicar es, por ejemplo, para la optimización de la logística. Para nuestros clientes de logística, utilizar bases de datos racionales o distribuidas para almacenar información sobre la ubicación y estado de inventario les va a permitir hacer un seguimiento preciso de los productos en tránsito y de esta manera optimizar las rutas en tiempo real y mejorar la eficiencia. Luego tenemos el mantenimiento predictivo. Las bases de datos no SQL en combinación con los datos del Internet de las cosas nos pueden almacenar grandes volúmenes de información sobre el rendimiento de equipos en tiempo real. Entonces, esto va a ser mucho más simple para nosotros poder detectar patrones y prevenir las fallas de nuestras máquinas, de nuestros equipos. Entonces, esto va a terminar que, bueno, estamos optimizando el mantenimiento y reduciendo los tiempos de inactividad, que en la parte de mantenimiento es lo que siempre se busca, nunca tener una máquina parada por falta del mismo. Luego, para la gestión de la producción podemos usar un data warehouse donde nos permita analizar la productividad histórica y mejorar la planificación de la producción. Nosotros como empresa podríamos usar estos datos para identificar puntos de mejora y ajustar los procesos de ellos mismos y así maximizamos la eficiencia en la cadena de suministro. Por último, tenemos el análisis de datos y toma de decisiones. Con base de datos en la nube y herramientas de análisis, mi empresa puede acceder a datos históricos. De esta manera podemos generar reportes, tomar decisiones basadas en hechos y esto nos va a facilitar la mejora continua en las operaciones y permite adaptar estrategias de acuerdo con el rendimiento de cada área. Ahora, esto fue todo por mi exposición, espero que les guste.